Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al día 3 de pasar de la mentalidad de huérfano, de jornalero, como hablábamos en el día uno, en el día 2, a pasar a una mentalidad más de hijo legítimo con Dios. Mi nombre es Mateo Herrera. Si has llegado a este video no es por casualidad, lo necesitas. Yo sé que Dios lo ha puesto en tu camino para ti y vamos a orar antes de empezar. Espíritu Santo, guía ahora mis palabras. Espíritu Santo, guía ahora este momento. Que yo pueda, Señor, transmitir lo que tú has puesto en mi corazón, conforme a tu voluntad, Padre. Glorifícate también a través de este video, que las personas que lo vean y lo observen no me vean a mí, sino que te vean a ti reflejado en mí. Te pido por favor que bendigas a cada uno de los que están aquí viendo este video y los lleves a ese lugar por el que tú has soñado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos directo al tema. Ayer estábamos viendo un poquito la mentalidad de jornalero, de cómo volvemos a la viña del Señor después de alejarnos, después de fallarle, y le pedimos que nos reciba como uno de sus jornaleros, como uno de sus trabajadores, y Él en su misericordia pone un anillo en nuestro dedo y nos recibe como hijos legítimos. Pero muchas veces en nuestra cabeza no aceptamos el volver a ser hijos legítimos y vivimos como si fuésemos siendo jornaleros o empleados o esclavos, por así decirlo. Como si fuésemos huérfanos aún y vivimos con esa mentalidad de orfandad y no de hijo legítimo, que es la que Dios necesita para trabajar en tu vida. ¿Y sabes quiénes estaban atravesando también por problemas como el que tú y yo tenemos ahora? En 1 Corintios Pablo les habla a los hermanos de la iglesia de Corinto y les dice cosas muy interesantes, porque ellos en su iglesia estaban atravesando muchos problemas, eh, temas doctrinales, los hermanos eran cuestionados y cuestionadores también, no se creía mucho en los cristianos y ellos vivían quejándose constantemente, vivían pues reclamándole no solamente a Dios, sino también a Pablo sobre las dificultades que estaban atravesando. Y Pablo decide escribirle unas cartas, específicamente la primera carta que les escribe, que es 1 Corintios, que está en la Biblia. Y ahí podemos encontrar que el apóstol Pablo en el capítulo 13 como que les da una pequeña reprimenda, precisamente en el capítulo 13, versículo 11 de 1 Corintios. Te lo voy a leer a continuación, dame un segundo. La palabra de Dios dice así: cuando yo era niño, Pablo diciéndole a los corintios, diciéndoles, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y Pablo aquí les está hablando a los hombres en Corintios sobre un salto en la vida que tiene que dar todo hombre, que es dejar atrás la mentalidad de niño, el pensamiento de niño, el actuar de niño y empezar a conducirse, a comportarse como hombre. Y tú me dirás, oye, Mateo, ¿cómo se comporta realmente un hombre cristiano, por así decirlo? Y no se trata de ser macho o de ser pues el más varonil de todos, sino se trata de tomar decisiones y acciones en base a una mentalidad de hombre. Y lo primero que tú tienes que aprender es de que los niños se dejan llevar por sus impulsos y por sus emociones. Ellos hacen todo por impulso y emoción. En cambio, los hombres hacen las cosas por deber, por responsabilidad y por valentía. Estas tres cosas son cruciales para que tú puedas decir, oye, yo pienso realmente como hombre. Cuando haces las cosas que debes y así no lo sientas, así estés triste, así no tengas emociones para hacerlo, aún así lo haces porque es lo que te corresponde. Eres responsable y por tanto eres un hombre. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en este momento aparece un síndrome del cordón umbilical, es a lo que yo llamo el síndrome del cordón umbilical. Cuando tú llegas a Dios, eres hombre, llegas a Dios, de alguna manera naces de nuevo en Cristo, pero nunca cortas el cordón umbilical y empiezas a desarrollarte como un cristiano maduro. Sigues pegado a Dios a través de un cordón umbilical, figurativamente hablando, y no es que dejes de depender de Él cuando lo cortas, sino que este cordón de una manera te hace tener a Dios como si fuese una especie de niñera y no como tu padre. ¿Me dejo entender? Es decir, recurres a Dios para quejarte, para decir y contar lo injustas que son las cosas en tu vida,
y no recurres a Dios como un padre que te puede ayudar a salir de tus problemas. Yo estoy aquí para decirte hoy de que cuando tú tienes a Cristo, Cristo te da de su Espíritu, te da el Espíritu Santo para que tú puedas enfrentar tus batallas y, como decía en el día 1, cruzar ese camino de valle, ese camino de sombra y de muerte, y puedas vencer a tus propios demonios, internos y externos, con el Espíritu Santo de Dios, claro está. Pero no es que Dios va a bajar a salvarte, no es que Dios va a bajar a descender con fuego del cielo y va a derrotar a tus enemigos. Lo tienes que hacer tú, con las fuerzas de Él. Porque sinceramente yo muchas veces solo le digo, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo enfrentar este problema, esta dificultad, esta tentación o esta prueba que ha aparecido en mi vida es demasiado para mí, pero sé que en tus fuerzas puedo hacerlo. Porque sé que con tu poder y con tu espíritu esto va a ser pan comido para mí, de verdad me los voy a comer, pero con tu espíritu, con tu fuerza. Al final la gloria siempre se la doy, ¿no? Entonces, aquellos hombres que no cortan el cordón umbilical, pues viven constantemente quejándose y de cosas diarias y de cosas cotidianas que no deberían por qué afectarnos como cristianos. Por ejemplo, una de ellas es, se quejan de la economía, se quejan de que no les alcanza el dinero, se quejan de que están fracasando en su vida profesional, se quejan de que las mujeres no les hacen caso, de que no tienen una novia, de que no tienen una esposa. Le ruegan a las personas por validación, por identidad, piensan que su identidad está basada en aquellas personas de quienes lo rodean y lo que opinan estas personas de ellos mismos, ¿no? Cambian de planes a cada rato, eres pusilánime, eres una hoja que se la lleva el viento, no tienes poder de decisión, de decir que no, no sabes, no entiendes cómo decir que no, y eres como un corderito a quien el resto de las personas lo llevan. Te adaptas, te amoldas de acuerdo a la situación, cambias de sueños ante la mínima opinión contraria de una persona. Y esto es realmente lo que haría un niño, no un hombre. Un hombre con el Espíritu Santo de Dios tiene claro hacia dónde va. Y no vive quejándose, y no vive con lo que yo llamo la mentalidad de Adán. ¿Por qué? Porque Adán era un hombre, pero tenía una mentalidad de niño, se comportaba como niño, como decía Pablo, porque él se equivoca, él confía en la mujer y falla ante los ojos de Dios. Y cuando Dios lo confronta, en lugar de reconocer su pecado, que quizás la historia hubiese sido diferente, en lugar de reconocer su pecado y arrodillarse frente a Dios y pedir perdón y clemencia, lo que Adán hace es quejarse de la mujer que Dios le dio. Y en ningún momento en la Biblia, en todo el Génesis, podemos encontrar en la vida de Adán una especie de arrepentimiento por lo que hizo, una especie de toma de responsabilidad de decir, no, yo soy el hombre aquí en la relación y yo debí prever esta situación. Es mi responsabilidad también. Yo debí de darme cuenta de esto y debí de cuidar a mi esposa, debí de cuidar a mi mujer y debí de tomar la responsabilidad frente a Dios y aceptar la culpa. No, Adán tomó la opción de quejarse de la mujer que Dios le dio. Entonces finalmente, yo te quiero dejar con este versículo en 1 Corintios 16:13. Un segundo que ahora lo busco. Pero Dios, hablándole a los hombres de Corinto, les dice esto: velad, estad firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces, Pablo le está diciendo a las personas que se porten varonilmente. Pórtense con valentía. Hagan las cosas que deben hacer, sean responsables y finalmente sean hombres, porque tienen un Padre en el cielo que les da ese espíritu de hombría, de valentía, de caballerosidad, porque también en el final del versículo habla de hacerlo todo con amor. Así que te dejo hoy esta palabra en el día 3. Corta el cordón umbilical con Dios. Él no es tu niñera. Él es tu Padre. Él no va a solucionar tus problemas. Él te va a dar de su ayuda para que tú pelees tus batallas y las soluciones. Las tentaciones, las pruebas no se vencen, no se ganan echado en tu cama esperando que Dios venga a salvarte. Así te va a llevar el diablo, por así decirlo. Tú tienes que salir, levantarte y hacer tu chamba, la cual es orar, pedir misericordia y enfrentar tus problemas. El Señor te bendiga mucho en este día.